Hablemos de lo que está sucediendo con el Manchester City, porque el diario británico The Telegraph ayer publicó la posibilidad de que el gigante de la Premier League, el vigente campeón y todopoderoso equipo de Pep Guardiola, termine siendo sancionado de la Carabao Cup, de la Premier League, incluso expulsado de la Liga de Campeones. Así que vamos a meternos, es bastante complicado el tema, pero tenemos aquí a nuestros expertos para aclararnos de qué se trata y si realmente podría haber una sanción de hallarse culpable el City por irregularidades. Dice así The Telegraph. La cláusula 31 del reglamento de la FA Cup establece que cuando un club haya sido admitido a participar en la competición, pero luego sea eliminado de la liga en la que compite, el Consejo de Juego Profesional podrá eliminar al club de la competición. El reglamento de la EFL Cup, por su parte, define a los clubes participantes como cada miembro de la liga y cada miembro de la Premier League. Explícanos, Fernando Palomo, ¿de qué se trata todas estas acusaciones contra el Manchester City? Bueno, ¿tenemos tiempo? 10 minutos. Porque son 115, dice hay Fer. 115 presuntas violaciones del Manchester City al reglamento de competición de la Liga Premier vinculadas o relacionadas a la manipulación de contratos de patrocinio, algunos de estos, porque son 80 irregularidades y 35 de las sanciones tienen que ver con la poca disposición que el club brindó a la investigación en sí, o sea, por interferir con la propia investigación, no porque sean violaciones propias al reglamento, sino por la intervención en la investigación. De estas 80 se desconoce, o yo al menos desconozco cuáles son vinculadas a qué regla particularmente, pero en líneas generales tienen que ver con esconder o enmascarar patrocinios de compañías relacionadas al grupo propietario del Manchester City para inflar las cifras en los libros de contabilidad y verse favorecidos de esa manera en ejercicios contables que hacían parecer que el Manchester City estaba en cumplimiento del reglamento del fair play financiero que te impide o te permite gastar solo un cierto porcentaje de aquellos ingresos que por el ejercicio del fútbol, no el fútbol como ejercicio, sino por el ejercicio financiero del fútbol te permite ingresar. Directamente a esto, el nombre del estadio, por ejemplo. El nombre del estadio el estadio tiene el nombre de una línea aérea vinculada al grupo propietario del Manchester City. Este nombre tiene un valor comercial que fue definido por consultores independientes, que era por debajo del valor que en libros contables el Manchester City había presentado ante la Premier League. Por decir números, el valor comercial para ponerle el nombre al estadio del Manchester City es de 20 pesos, pongámosle, de 20 pesos. Pues el Manchester City en sus libros había puesto que por vender los derechos del nombre del estadio ellos habían recibido 100 pesos. Entonces hay, claro, una diferencia notable que le permitía tener números favorables a la hora de ejercer, de presentar sus libros para que para cumplir o como cumplimiento del fair play financiero. Si esto se entiende, bueno, comprendan que de estas hay 80 violaciones al reglamento. Wow. Que ya el Tribunal de Arbitraje del Deporte en su momento declaró que sobre algunas de estas violaciones no existía suficientes fundamentos o argumentos presentados por, en este caso, la defensa de la Premier League, y que otras ya habían cumplido ya habían prescrito según los lineamientos del Tribunal de Arbitraje del Deporte. La Premier League no tiene prescripción al delito en este tipo de casos. En consecuencia, pueden llegar a revisar periodos que ya han pasado, han quedado lejanos en el tiempo. El periodo que se analiza o por el cual se le está investigando el Manchester City va del 2010 al 2018. Cualquiera de esas violaciones o cualquiera de esos años entra en estudio o en análisis. No se ha abierto la investigación o el mismo
el juicio no se ha abierto al público y ha quedado todo cerrado y al final nadie sabe qué es lo que está pasando dentro de las salas del juzgado, pero hay un tema que sí se ha hablado y mucho y sobre lo que hay que, dentro de toda esta confusión y quizá terminología que puede, que resulta bastante confusa, hay que de alguna manera aclararlo. Se puede caer en lo que le pasó al Everton y al Newcastle la temporada pasada, que es una reducción de puntos en la actual tabla de posiciones hasta la eliminación de la competencia, no el descenso, sino la extracción del Manchester City de la competencia propia para que quizás puedan regresar la próxima temporada, arrancar de cero, pero que le extraigan completamente de las competencias inglesas, cuando menos, Premier League, EFL, la Copa de la Liga y la FA Cup. Eso me parecería ya el extremo o el más grave de las sanciones al Manchester City, asumiendo que al Manchester City le encuentran culpable de los 115 casos, ¿no? Claro. Que también uno llegaría a pensar que de los 115 casos no serán todos o no tengan todos culpabilidad del City o no encuentren todos los argumentos para hacerlo, claro. ¿no? Por eso preguntaba claro, antes que se pueda probar, ¿no? Es extenso explicarlo, o por lo menos tratar de encontrarle sentido. Pero se entiende, es una cuestión de 115 cargos por irregularidades financieras y creemos que el veredicto sale a principios del año que viene. O sea que vamos a tener bastante tela para cortar. Hay que ver. Además del veredicto, hay que ver luego, porque el proceso de arbitraje, ¿no? Tal cual, porque en el caso del Everton, por ejemplo, que solamente fue un cargo por el cual le quitaron los 10 puntos en su momento, se tardó más de un mes en llegar ese veredicto. Estamos hablando de 115 casos. Vamos a ver qué tan largo se puede hacer esto y qué tanto se puede demostrar, porque recordemos que el City ya se había salvado de una suspensión en Champions League de no participar por 2 años, esto por la sanción que le impuso la Cámara de Adjudicación del Control Financiero de la UEFA, y los mismos abogados que están trabajando con ellos para este caso terminaron ayudándolos a que al final no se les pudiera demostrar nada de lo que se les estaba diciendo. Y sí, es verdad que les pusieron una multa de 10 millones de euros también por no haber facilitado ciertas cosas dentro de la investigación, pero finalmente pudieron mantenerse en Champions y pudieron seguir compitiendo. Yo lo que creo es que esto está sentando un precedente y que por lo mismo están a las puertas de poner una sanción ejemplar. Cuando se quiere poner una sanción de esta magnitud, qué mejor que hacerlo con un club como el Manchester City, que viene de ganar su 4º título consecutivo, 8 en total dentro de la Premier, que ha tenido prácticamente la última década a sus pies con todo lo que ha hecho Pep Guardiola, el equipo, las inversiones, y que están en un momento en el que pueden marcar un parteaguas de cómo se va a manejar este fair play financiero, y no solamente eso, lo que decía Fer, ¿no? La transparencia de esto, porque él hablaba del tema del estadio, pero también 14 de estas 115 acusaciones tienen que ver por los informes que se hicieron como compensación para jugadores y técnicos que no cuadran con los números reales. Entonces, es un todo, ¿no? No solamente es lo del estadio, los patrocinios, las marcas, sino que también son los contratos de los jugadores, cuánto han costado, lo que se le han pagado a los técnicos, etcétera, 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 que termina siendo esta bola de nieve mucho más grande, y que al final tampoco, cuando se les pidió que fueran transparentes y apoyaran con la investigación, lo hicieron, lo cual trae más sanciones. Sí. Así que yo creo que hay una oportunidad muy importante por parte de la Liga y en general, en esta ocasión no está metido de nuevo UEFA o el resto, pero de poner un castigo ejemplar. Claro. Y podría ser muy duro, yo sí creo que después de la explicación de Fernando y la reflexión de Pilar, Rafa, me queda a ti hacerte la pregunta de cajón. ¿Se van a atrever a castigar al Manchester City expulsándolo de alguna de estas competiciones en donde están en riesgo? No, digo yo, mi punto de vista, no es como para aplaudir lo que ha hecho el City. No. Los castigos se han dado y ha habido castigos ejemplares. Por ejemplo, perder la categoría como la perdió en el calcio la Juventus. Y luego tuvo que buscar regresar. No sé cuántos ejemplos más puede haber, pero se han dado individuales y colectivamente. Ahora, yo creo que el tema de esconder ciertas cosas, pues digo,
Ahora sí que es el pan de cada día en todos lados, en todas las actividades. Siempre hay estados de cuenta disfrazados, maquillados, para conseguir apoyos financieros, independientemente de cuál sea la actividad. En el caso del City, a mí me parece, cuando se habla que es el equipo que más ha gastado, pues, caray, yo me pongo a ver, no sé si es el equipo que tenga la nómina más alta, pero que sea el equipo que más ha gastado cuando podríamos hablar de jugador top, ha contratado a uno, que es Haaland. De ahí en fuera, ha potenciado Guardiola a cantidad de jugadores que han llegado empezando por Bernardo Silva, y cantidad de jugadores, defensas centrales, Gallagher, el lateral derecho, que no eran, honestamente, ni la sombra de lo que son ahora. Entonces, sí está bien que pongan ciertos candados, que regularicen todo, pero ¿cómo vas a suspender a un equipo que como seguidor del fútbol, pues yo la verdad, en lo que se refiere a espectáculo, toda mi admiración. Soy madridista, pero la verdad, da gusto ver jugar al equipo de Guardiola, claro. Manchester City. Es que sería una lástima. Es un equipo sería una pena. que propone fútbol. Correcto. Debería de haber sanciones a veces más fuertes cuando no se cumple con el fair play dentro de la cancha. Bueno, fuera de la cancha, bueno, pues sí, métele sanciones económicas, lo que quieras. Bueno, pero también zafaron de esa, ¿no? En un momento. A ver, Fer, ¿qué pasaría? Vamos a imaginar nada más que sean culpables de 80 de estos 115 cargos por irregularidades financieras. ¿Cuál sería la primera consecuencia futbolística en el proyecto de Pep Guardiola o en la persona de Pep Guardiola? Bueno, Pep Guardiola dijo en alguna rueda de prensa, no hace mucho tiempo, cuando esto surgió, que él había preguntado a sus superiores, al presidente del club, a Ferran Soriano, bueno, había preguntado a sus superiores, no dijo en realidad nombres puntuales, y que le garantizaron que el Manchester City había actuado correctamente. Él dijo entonces, si él sabía o si él se entera que le han mentido, que dejaría de ser en ese preciso instante técnico del Manchester City. Si le encuentran culpable de algo, entonces creeríamos que a Guardiola, a menos que hayan cambiado de parecer o le han contado otra historia, a Guardiola le habrían mentido, entonces dejaría de ser Guardiola técnico del City. Eso primero y principal, digamos por principios. Ahora, ¿qué culpa tiene Guardiola? No, él mismo diría, porque no es porque Guardiola sea culpable de nada, sino porque él dijo que si le encontraban culpable de algo significaba de que sus superiores le habían mentido. Claro. Y que a partir de eso, él considera que una mentira, bueno, significa que no quiere seguir estando en sí, pero es internamente en los números, en cuestiones, pues digo, que sabemos que se manejan en todas las empresas. Yo creo que hay que separar lo que es el tema deportivo a lo otro. No, sin duda. Que tiene que haber sanciones y que a lo mejor puedes entrar algún culpable, bueno, pues ese lo alejas del fútbol, que está en el tema administrativo, pues lo alejas. Pero alguien que en el día a día trabaja en cancha y está potenciando jugadores y está llevando a un equipo a ser respetado dentro y fuera. Sí, pero habrá que entender también, Rafa, que muchos de estos futbolistas habrían llegado cuando el City maquilló o presuntamente maquilló, habría maquillado contabilidad para permitirse fichar a estos jugadores que de otro caso no habrían tenido margen dentro del reglamento del fair play financiero para hacer una u otra inversión o una que otra inversión, ¿no? Habría que ir de caso por caso. No dudo y comparto que Guardiola ficha muchos futbolistas por los que muchos otros, que muchos otros ni siquiera se fijan en ellos y que los potencia y los hace jugar mejor, pero también hay una importante cantidad de jugadores que quizás ni siquiera tienen que ver con Guardiola. Ojo, porque estamos hablando... ¿Y qué va a pasar con estos jugadores? Decimos, Pep no tiene la culpa. Tampoco tiene la culpa 2010, un De Bruyne, que ha hecho toda su carrera ahí, un Haaland, que es la estrella. Estamos hablando de un periodo en el que Guardiola, dentro de todo, quizás ocuparía solo 2 temporadas de las que investigan, o que se habría beneficiado solamente en 2 temporadas. Después hablamos ya de muchas otras infracciones cometidas en campañas en las que estuvo
Mancini o Pellegrini antes de ellos, y que Guardiola no tuvo nada que ver en ello. Ni siquiera beneficio. Sí, muchos de estos jugadores, ya se estaba especulando incluso que se haría como un draft en la Premier League de cómo acomodar a los jugadores del City en otros equipos. O sea, sería de verdad catastrófico. Terrible para cada uno de estos personajes. Catastrófico, pero a la vez ejemplar. Sí. Sí, pero no, si hay que hacer un ejemplo, que lo hagan bien. Sí, y en otras latitudes también, ¿no? Y no tomando solamente sí, claro. No tomando solamente el City. Claro. Porque los antecedentes de los que hablaba Rafa, sí, en la liga italiana ha existido, lo hemos visto, pero en la Premier, más allá de lo de el Everton y lo de se me olvidó el otro equipo, no hemos visto una sanción de esta magnitud, claro. Así que bueno, ya saben, el veredicto, principios del año 2025, tenemos bastante tiempo para seguir hablando y dándoles a conocer otros aspectos, ¿verdad? Otras aristas de esta historia que involucra al Manchester City por parte de, bueno, lo que son las irregularidades en el tema financiero de la institución.